Muy buenas tardes a todos nuestros queridos amigos que están conectados en diferentes canales, redes sociales, y de parte del espectador, una cordial bienvenida a este conversatorio que es el lanzamiento oficial en la Feria Internacional del Libro de Bogotá del libro Volviendo al Amor, su autora Mónica de León. ¿Quién es Mónica de León? Bueno, ella es mentora y formadora especialista es mentora y formadora especialista en transformación personal. Dice aquí en su descripción: mi misión es ayudar a reconocer la verdad de quién eres para que abraces tu propósito de vida, expandas tu luz y manifiestes la abundancia que mereces. Mónica, de profesión, es administradora de empresas, creadora del método Amor Esencial y del sistema de transformación neuroesencial. Bueno, ya lleva un recorrido muy importante, Mónica, no solamente con este libro, sino como mentor. Pero este es el momento de la feria, es el momento del mismo. Y bueno, cuéntanos un poco más de ti. Ok, bueno, gracias, Freidman, bienvenidos a todos. Bueno, de mí, hablemos de las etiquetas, ¿verdad? Y entonces, mentora de vida, terapeuta, vengo en estos 5 años, últimos 5 años, en un proceso de sanación, de transformación, en un proceso donde también he encontrado y he conectado con mi propósito de vida. Y como lo mencionabas, hay otra profesión de tira, pero hoy por hoy me considero 100% mentora de vida, terapeuta, y mi propósito pues es justamente que las mujeres alcancen esa vida feliz en amor, esa vida abundante, esa vida en propósito que merecemos, más allá de las circunstancias y más allá de lo que conocemos normalmente, ¿no? De vida, de cómo a veces creemos y nos identificamos únicamente con el personaje. Entonces, los últimos años de mi vida, recuerdo mucho el haber vivido experiencias muy dolorosas, pero 100% sanadoras. Entonces, pues para mí esas son mis etiquetas, ¿no? Ese cómo he podido trascender todos aquellos dolores, todas las heridas que venía cargando durante 30 años, un poco más de 30 años, cargando de heridas de abandono, heridas de rechazo, heridas de tener relaciones de pareja, eso que llamamos tóxico, que no me gusta la palabra, pero pues igual esto se entiende, ¿no? Relaciones de dependencia emocional. Entonces, sí, llevo en este proceso más de 5 años ya, desde el 2017 que viví mi despertar de conciencia a través de una crisis vital. Es entonces como empiezo a vivir mi propósito de vida. Bueno, no voy a comenzar esta conversación yendo atrás desde el inicio, desde donde arrancaste y del por qué arrancaste, sino más desde tu actualidad, porque me parece que lo que está haciendo Mónica es tremendo, impactando a muchas mujeres. Y yo la veo en redes sociales y siempre está hablando de mujer abundante, mentalidad de abundancia. No es un tema solamente motivacional, ¿ya? Y creo que tampoco es solamente ese despertar de la conciencia o el propósito de vida, sino estar diciendo a las mujeres: oye, tú puedes tener también la capacidad de ser abundante. ¿Y para ti qué es ser abundante? Okay, bueno, gracias, Feynman, por esa súper pregunta. Creo que ese es justamente todo un proceso de sanación nos lleva a eso, a vivir en abundancia. Entonces, socialmente estamos programados para perseguir el dinero, para perseguir la posición económica o el estar bien o el sobrevivir.
Entonces, mi trabajo básicamente es que no perseguimos el dinero, sino conectamos con la abundancia que ya somos. Pero como hemos venido en esta programación, venimos con la crianza que tuvimos, creyendo que estamos separados de la fuente y como no nos reconocemos, no sabemos quiénes somos, ¿verdad? Entonces, ahí, desde ese momento, empezamos a creer que somos escasos, que somos escasas. Pero no es así, o sea, no funciona de esa manera. Entonces, justamente mi proceso fue ese, entender primero quién soy y por eso volviendo al amor. Entonces, volver al amor no es solamente, no habla de amor romántico, no tiene que ver la palabra amor, no tiene que ver con, no tiene esa connotación en realidad. Amor es lo que somos, es nuestra esencia, es lo que en realidad, bueno, somos. Entonces, el proceso de llegar a manifestar realmente abundancia inicia primero por aceptar la situación en la que estamos, cómo vivimos. Entonces tú hablabas de que está muy chévere el tema de la motivación. Y sí, a veces tengo alumnas que me dicen, Moni, me motivas mucho, me inspiras mucho, y luego yo digo, bueno, está muy bien, que entres por ahí, ¿no? Que te sientas motivada e inspirada y sientas como, si Moni lo logró, si Moni pudo salir adelante, pues entonces yo también, pero eso se queda corto. Entonces, por eso un proceso de transformación, ¿sí? Porque no es únicamente el yo me siento motivada porque creo que sí puedo, o sea, tengo el pensamiento de sí puedo, no, hay que ir más allá. Ir más allá es quitar nuestras máscaras de dolor, empezar a entender que hay más, ¿sí? Empezar a entender que nos estamos identificando con nuestro ego, con esas ideas preconcebidas de que no soy suficiente, o que no puedo, o que tenía que haber nacido en una familia rica para tener abundancia, o que tenía que haber nacido en otro país para ser mejor, o que tengo como mujer que estar casada, tener hijos, y tener un trabajo, y entonces ser la mamá de mi marido, y entonces, ¿sí? Todas estas dinámicas, y empezamos a creer que solamente somos esto, ¿no? Y entonces, y viene justamente de esa programación. Y entonces, cuando vemos que estamos confrontándonos con situaciones difíciles de la vida, ¿verdad? Situaciones como que me dicen mis alumnas, Moni, es que mi pareja, he tenido varias parejas y siempre me engañan, siempre me ponen los cachos, como decimos aquí en Colombia, ¿no? Entonces, siempre me dejan endeudar. También. ¿Qué pasa mucho? ¿No? Entonces, y entonces es entender, ok, ahí hay una señal, ahí hay una razón de ser, ahí hay algo, ¿no? Lo mismo con respecto a siempre estoy quebrada, ¿no? El dinero nunca me alcanza. O llegó un momento en mi vida en el que estoy bien, y de repente todo se cae. Entonces se me caen los negocios, me echan de trabajo, ya no tengo dinero, pierdo mi casa, mi carro, y etc. ¿Sí? Y entonces empezamos a creer que esas circunstancias, que esas situaciones son simplemente que Dios te está castigando. Empezamos a creer que es la sociedad, que es el gobierno, que es la vida, que es así, que es dura y que es difícil, pero en realidad no tiene nada que ver con eso. Y estamos viviendo esas dependencias, esa dependencia emocional, esa dependencia con el dinero, esa dependencia con la pareja, esa dependencia inclusive con la misma familia, ¿no? Con los hijos, y todas estas dinámicas nos llevan entonces justamente a manifestar todo el caos que estamos viviendo, y esas personitas que llegan a nuestra vida son ese espejo, ese reflejo que viene a mostrarnos quiénes somos, que viene a mostrarnos lo que tenemos que sanar, y entonces empezamos a creer que desde la mente egoica creemos, no, es que si él me engañó, entonces es que los hombres son malos, ¿no? Entonces, ¿cuántas mujeres? El dicho popular de que todos los hombres son iguales, ¿no? Y no es así. O que el dinero es que es muy difícil de ganar, o es que la sociedad, o es que estamos quebrados, ¿no? Entonces ahora como estamos en el boom de que la sociedad, bueno, que en el mundo hay esta quiebra, que no es real, porque hay personas, en este momento hay personas que se están quebrando, que no tienen dinero, pero hay personas que se están volviendo millonarias. Yo creo que ahí es bueno repisar en este punto, porque si uno ve los medios de comunicación, todo el tiempo están hablando de crisis. Yo no entiendo por qué, pero todo el tiempo, crisis. Hay quienes dicen que eso es parte pues de la manipulación en la que nos quieren tener. Yo no creo en eso. De hecho, Mónica, te quiero contar, el momento de mayor expansión y
prosperidad lo tuve cuando estábamos encerrados en la pandemia. Y mucha gente pensaba que se estaba quebrando. Es un tema de reprogramación, ¿sí? ¿Cómo logramos eso, Mónica? ¿Cómo logramos reprogramar nuestra mente para evitar ese ruido externo de es una crisis, la inflación, el dólar subió, no hay plata, porque es que además eso lo que va creando es en nosotros esa palabra, no hay. Ok, bueno, primero entendiendo de dónde viene la programación, ¿sí? Primero entendiendo que todo aquello que manifestamos en la vida, y tú lo decías, en pandemia, algunos tuvimos y manifestamos la mejor abundancia hasta ese momento, ¿verdad? Y otras personas, en cambio, vivieron una crisis muy difícil. Entonces, entender que los resultados que tenemos, que lo que estamos manifestando allá afuera en la vida, tiene que ver 100% con las creencias que tenemos, ¿sí? Creencias mentales. Pero luego hay que ir más profundo y comprender que esas creencias no están ahí porque sí. O sea, no es como que las tengo y ya, es lo que yo creo de la vida y ya, no. Empezar a entender que todas aquellas creencias que tenemos acerca de la vida son como esas gafas que tenemos, ¿no? Como miramos la vida. Esas creencias vienen de nuestra infancia, de la programación que pusieron padres, cuidadores, profesores, figuras de autoridad que pusieron en nuestra infancia, ¿sí? Entonces, empezar a comprender, ¿cómo fue mi crianza? ¿Cómo me educaron? ¿Sí? ¿Qué era lo que me decía mi mamá acerca del dinero? ¿Qué era lo que me decía mi profesora, ¿sí? Acerca de cómo son los hombres, ¿no? Y entonces el niño o la niña en esa primera infancia empieza a programarse y empieza a generar unas creencias, ¿sí? Unos conceptos, un autoconcepto, un concepto sobre la vida, un concepto sobre cómo son las relaciones, un concepto sobre cómo son las cosas, ¿verdad? Cómo funciona en general la vida. Y desde ese mapa empezamos nosotros en nuestra etapa adulta a manifestar. Entonces, todo aquello que yo creo en mi interior es lo que yo manifiesto. Entonces, si yo creo que los hombres son malos y que maltratan y que golpean, y si yo creo que los hombres son infieles, pues adivina qué crees. O sea, van a llegar a ti hombres que maltratan, claro, que maltratan, hombres que son infieles, y luego es como, es que los hombres son malos. No tiene que ver con eso. Y exactamente igual es el tema de el dinero, ¿no? Vemos cómo pasa exactamente lo mismo. Entonces, con respecto al dinero, tenemos tantas creencias aquí en Colombia y en Latinoamérica, tantas creencias limitantes, ¿sí? Como que el dinero es escaso, como que el dinero no dura, que se nos va entre las manos, ¿verdad? Que si vamos a tener dinero, si queremos tener dinero, pues hay que hacer algo malo para pues, tenerlo, porque de forma honesta es muy difícil, porque si nací pobre me voy a quedar. Entonces, todo el principio de la sanación y de la transformación es empezar a comprender de dónde tenemos esas creencias. Mónica, ¿por qué le costará tanto a la gente del común? Y me cuento entre los que pensaba de esa manera, ya no. Porque cuesta tanto entender que necesitamos transformar. Porque vemos todo el tema de transformación personal como, eso no sirve, eso es pura palabrería, eso es pura motivación, eso no sirve para nada. Pero después vemos que la gente empieza a tener resultados. O sea, la gente que da el salto para transformar empieza a tener resultados, y nosotros nos quedamos acá y nos quedamos con envidia. Claro, por el ego. Pero eso también es como una frustración. ¿Por qué nos cuesta tanto creer que tenemos que tener un camino de transformación, que necesitamos cambiar las ideas limitantes, que necesitamos perdonar lo que nos pasó en el pasado, que necesitamos limpiar nuestro espacio, que necesitamos manifestar abundancia? Pensar un día por la mañana, te puedes levantar sin dinero y decir, no voy a tener plata, no tengo plata, qué parada. O puedes transformar tu mente y decir, ser consciente que no tienes ni un peso, pero decir, soy abundante, tengo dinero y va a llegar. Y a las 4 de la tarde llega. Ok, bueno, Preisman, tenemos dos sistemas de pensamiento. Tenemos el sistema de pensamiento del ego y el de la esencia, nuestra esencia. Entonces, ¿por qué nos cuesta
aceptar que necesitamos sanarnos, que necesitamos transformarnos, que necesitamos empezar a ver la vida desde otra perspectiva, porque estamos viviendo desde el sistema de pensamientos del ego, ¿sí? Ese sistema de pensamiento egoico que te hace creer que tú eres el cuerpo de carne, que únicamente eres el cuerpo de carne. Entonces, cuando empezamos a despertar nuestra conciencia, es ese empezar a entender que yo soy más que mi cuerpo, que nuestro cuerpo es el vehículo, ¿sí? Que tengo un vehículo aquí en este planeta Tierra, pero que soy más que esto que estoy viendo como materia, que no soy únicamente mente, que no soy únicamente el cuerpo físico. Y entonces, aquí voy a hacer voy a contar uno de esos despertares que tuve hace varios años y fue, yo recuerdo, yo tuve una formación católica y recuerdo mucho que cuando me estaban formando, no sé si para la primera comunión o la confirmación, me acuerdo mucho escuchar al cura decir que somos seres humanos con un alma. Y en este proceso de despertar de conciencia empiezo a comprender la gran verdad de que no somos seres humanos con un alma, somos almas, somos una energía, somos conciencia, con un cuerpo físico, habitando un cuerpo físico. Entonces, cuando empezamos a comprender que soy un alma, que soy una conciencia, que soy energía, que soy el universo mismo, Dios mismo, habitando un cuerpo físico, entonces desde ahí cambio mi paradigma, desde ahí empiezo a entender, ok, puedo dejar de vivir desde mi sistema de pensamiento egoico, ¿sí? Obviamente el ego siempre lo vamos a tener, mientras tengamos esta pijama con carne, siempre vamos a tener el ego, ¿verdad? Pero lo que sí es cierto es que tenemos el poder de elegir bajo qué sistema de pensamientos vivir, si bajo el sistema de pensamientos del ego o de la esencia. Y entonces, cuando empezamos a entender esta gran verdad, es cuando decimos, ok, tomamos la decisión de puedo cambiar mi vida, puedo transformar mi vida, sin importar si en este momento estás quebrado, si estás viviendo escasez económica, sin importar si en este momento la relación de pareja es un desastre, sin importar si en este momento tu vida laboral no está funcionando y entonces no tienes profesionalmente el cargo que quieres, ni ganas el dinero que quieres, ni haces laboralmente lo que quieres, eso también lo puedes cambiar, absolutamente todo. Entonces, yo en el año 2017 estaba en una situación de, sí, me había graduado de la universidad, hasta con especialización, tenía mi propia empresa como consultora administrativa y financiera, y aparentemente y para el mundo de formas todo estaba perfecto, todo estaba bien, todo lo tenía, ¿no? Entonces, una pareja, mi hija, mi casa, mi carro, y bueno, estaba ahí echándole ganas como todos los colombianos, saliendo adelante, tratando de salir adelante, pero todos los días me despertaba con un vacío en mi corazón, preguntándome, ¿esta es la vida? ¿Para esto nací? ¿Para sobrevivir? ¿Para únicamente ir todos los días a un trabajo y que a cambio me den un dinero? ¿Sí? Y ya. O sea, esto es todo. Debe haber algo más. Y me sentía absolutamente infeliz. Y recuerdo mucho mi expareja me decía en ese momento que yo era una desagradecida porque a pesar de todo lo que yo tenía, no era feliz. Y siempre me comparaba y me decía, cualquier otra mujer desearía tener la vida que usted tiene y no lo está agradeciendo. Y yo me sentía culpable. Entonces yo decía, es cierto, es verdad, me siento culpable porque debería ser feliz con lo que tengo. Pues la razón de que no era feliz era porque no había vuelto al amor. No era feliz porque primero no estaba viviendo mi propósito de vida. Dos, tenía muchísimas heridas de infancia, estaba viviendo o sobreviviendo en este cuerpo físico, intentando ser feliz bajo la máscara de me amo y me valoro y tengo autoestima, cuando no era verdad. ¿Sí? Era una máscara, claro, y entonces yo salía en las redes sociales sonriendo, ¿sí? En las fotos sonriendo, pero mentiras, que no era feliz, no me sentía para nada feliz con la vida que tenía. Entonces, por eso es necesario, cuando entendemos que esa vida que estamos teniendo, esa vida que estamos manifestando de caos, podemos cambiarla y podemos transformarla. Va a costar porque a mí me ha costado, me ha dolido un montón también,
el despertar de conciencia también es doloroso, pero es absolutamente gratificante, ¿sí? Porque hoy estoy viviendo mi propósito de vida y es gratificante en el sentido de que tú todos los días te levantas con un sentido de vida, con un para qué, todos los días, así no cambies de trabajo, así no cambies de profesión, ¿sí? Yo lo hice porque, bueno, este era mi camino, pero así no lo cambiaras. El hecho de que cambies tu paradigma, el hecho de que cambies tu forma de pensar, y esto no es motivación, o sea, no es, por eso la transformación es diferente a la motivación. No es motivación, porque a veces vamos a una conferencia, me pasó a mí, vamos a una conferencia motivacional y me siento feliz y salgo con energía, ¿sí? De la conferencia y a los 2 días otra vez estás deprimida en la cama y no te quieres levantar, ¿sí? Entonces no es motivación, se trata de transformar. Bueno, ya vamos a entrar a ese tema de transformación que es importante que lo aclaraste porque siempre que hablamos de este tema, todo el mundo dice, esos motivadores, ¿no? Y le salen corriendo. Yo recuerdo que tengo un libro en el que hablo de mis libros con los libros de superación personal. Y es que yo también tenía ese inconveniente, pero cuando fui transformándome, y mi vida se fue transformando a través de los libros de crecimiento personal, de espiritualidad y de todo este género, libros buenos, me leí, vi que la cosa era distinta. Ahora me gustaría preguntarles, levanten la manito, ¿quiénes se levantaron hoy diciendo, uy, voy a ir a la feria, pero me voy a quedar sin plata, como que no tengo suficiente? ¿Quién se levantó así como pensando en que, en el dinero? Uy, me va a hacer falta. ¿Quiénes? A ver. Bueno, no, pero qué bueno, están bollantes. Eso está bueno, no hay deudas, por lo que veo no hay deudas por ahí. Vamos a seguir con el tema del dinero y vamos a ingresar Mónica de León, que es autora de este libro, Volviendo al Amor, y ahora ya ella nos va a explicar por qué Volviendo al Amor. Pero me gustaría cerrar este tema del dinero con un concepto que ahora está muy de moda y es el dinero espiritual. ¿Cómo es esto del dinero espiritual? Porque nosotros, bueno, hay quienes creen que el dinero es un tema físico, lo cual no lo es, otros es un concepto, el valor se lo damos nosotros, pero ¿qué es el dinero espiritual? Bueno, primero todo empieza por reconocer quiénes somos. Entonces, el dinero espiritual tiene que ver con este concepto, bueno, más que un concepto, es una identidad. ¿Cómo sabemos y reconocemos que ya somos abundantes, que ya hay prosperidad en nuestro ser, sin importar si no tengo ni $1 en la cuenta, no, bueno, ni un peso en la cuenta, o sea, sin importar esto? Porque además es comprender que el dinero es espiritual, ¿sí? No son los papelitos que vemos, esa es la manifestación. Entonces, el dinero que tienes en tu cuenta bancaria es solamente la manifestación, ¿sí?, de esa creencia que tienes acerca del dinero. Entonces, si tú crees que mereces tener mucho dinero, pues vas a tener mucho dinero, pero si no lo crees, pues no va a pasar. Obviamente, aquí lo estoy hablando desde la mente consciente, ¿sí?, pero realmente es la mente inconsciente quien manifiesta. Entonces, el dinero espiritual es comprender que el dinero es energía, ¿sí?, más allá de materia. La materia es solo la manifestación, solo el resultado. El billete sí, y la moneda. Exacto. Pero entonces es entender que primero me reconozco como este ser abundante, como este ser próspero, ¿sí? ¿Por qué? Porque soy sustancia divina, ¿sí? Y a veces esto suena, ¿de qué me hablas? ¿No? A veces es como, Moni, a mí me encanta lo que tú dices, pero no me hables de Dios y no me hables de la espiritualidad, porque tenemos esta asociación mental de que cuando hablamos de espiritualidad estamos hablando de religión. No, la espiritualidad nada tiene que ver con la religión. La espiritualidad es tomar conciencia, reconocernos, reconocer quiénes somos, como lo decía hace un momento. No somos seres humanos con un alma, somos un alma con un cuerpo físico, somos una conciencia. Es la conciencia la quien te trajo aquí, es la conciencia quien te da acciones inspiradas, fue la conciencia quien me dictó el escribir este libro, ¿sí? Es la conciencia quien hace que tengas acciones inspiradas como emprender, como estudiar una carrera. ¿Sí? Yo honro el recorrido que he tenido de estos años, la vida que tuve, el haber tomado la decisión de estudiar la carrera que estudié y luego mi proceso de despertar y cada uno de los pasos que doy. Entonces, dinero espiritual
significa que tú reconozcas en cada billete ese universo, ese Dios, la fuente, que reconozcas en cada billete y en cada moneda esa energía sagrada que también somos nosotros, ¿sí? Que también somos nosotros. Bueno, Mónica, en ese momento tienes un instituto, tú eres mentora, cobras en dólares, no cobramos en pesos, no cobramos en dólares, cobras en dólares, pero vamos a hablar de la Mónica que viene del dolor, del rechazo de mamá, ¿cierto? Rechazo de mamá, relaciones sentimentales tóxicas. Tú vives con tu hija, ¿cierto? Y vives muy feliz. Vivimos por ahí en Barcelona hace poco por la I García. ¿Cómo llegaste hasta allá? ¿Cómo una mujer que atraviesa todas esas situaciones tan dolorosas llega a tener el éxito que tú tienes hoy día? Bueno, es un camino largo, ha sido un camino largo, pero muy bonito, muy gratificante. Y cuando digo largo no me refiero únicamente en tiempo. Yo vengo de una familia, eso que llamamos disfuncional. Me crié con mis abuelos, abuelos paternos, con mi abuelo paterno y con la esposa de mi abuelo, o sea, como mi abuelastra, ¿sí? Mi mamá muere el día de mi nacimiento, entonces yo crezco con una herida de abandono. Y esa herida de abandono hace que tenga dependencia emocional por los hombres, ¿sí? Pero esto no solamente yo, porque mi mamá se murió cuando yo nací y me dejó sola, no. En realidad, diría yo que el 99,9% de las personas, hombres y mujeres, tenemos herida de abandono, por una u otra razón, en mayor o en menor medida. Entonces, mi herida de abandono pues era muy grande, mi herida de rechazo también era muy grande, entonces eso hacía que yo sintiera miedo a estar sola, a ser abandonada, y entonces eso hacía que mi dinámica familiar o mi dinámica en relaciones de pareja pues fuera desde ese miedo, desde esa dependencia, a que no me dejen, a que no me abandonen. Y entonces, aunque yo siempre fui, y esto tiene que ver con nuestra esencia, siempre fui una mujer que desde muy niña decía voy a salir adelante y voy a estudiar y voy a hacer grandes cosas, siempre mi alma me fue guiando hacia lograr grandes cosas y con muchísimo esfuerzo lo hice, saqué adelante mi carrera universitaria, pero aunque ya era profesional y que tenía mi trabajo y que yo no dependía de ningún hombre, igualmente me veía en muchas ocasiones sometida, ¿sí?, en esa relación de pareja por miedo a ser abandonada, ¿sí? Y entonces, a raíz de eso, pues no solamente en términos de relación de pareja, también con amigos, también en el trabajo, dependencia, ¿no? Entonces, las heridas de infancia, esas heridas se manifiestan en todas las áreas de nuestra vida, en todas, ¿sí? A veces pasa que se destaca más en un área que en otra, pero en todas las áreas se ve. Entonces, pues bueno, toda esta dinámica hizo que yo viviera 3 crisis específicamente en periodos determinados de mi vida, crisis completas, crisis de no soy feliz, o sea, de esos momentos de la vida que uno dice, todo se me cayó, entonces me echaron de trabajo, o renuncié a mi trabajo, o me quedé sin dinero, estoy teniendo conflictos con mi pareja. Entonces fueron 3 momentos importantes en mi vida, que de hecho fueron cíclicos, cada 3 años. Entonces yo esto lo veo como una señal del universo, 3, 6, 9. Sí. Entonces, pues al verme en el año 2017, al darme cuenta, esto yo ya lo había vivido, esto a mí ya me había pasado, estas mismas situaciones tan similares, con personajes diferentes, pero tan similares, ya las había vivido. Ese estado emocional de sentirme absolutamente agobiada, de sentirme deprimida, de sentir que mi vida no tenía sentido, sentirme vacía, eso yo ya lo había vivido. Entonces, cuando me di cuenta en el año 2017, yo dije, fue el momento de inflexión, fue el momento de decir, necesito hacer un cambio, necesito que mi vida cambie de alguna manera, ¿sí? No sabía cómo, y ahí es cuando hago un proceso que desde el budismo se conoce como rendición, sin saberlo, sin conocer,
pero ahí es cuando digo también el alma nos guía, nuestra alma nos está guiando. Tu alma te trajo aquí a este espacio, ¿sí? Cada persona que está aquí o alguien que esté allá afuera que me está escuchando, tu alma te está guiando hacia el espacio donde tienes que estar. Nada es casualidad, absolutamente nada. Entonces, hago un proceso de rendición en el peor momento de mi vida, en ese momento en el que yo decía, es que si no hago un cambio, me voy a morir. Literalmente así me sentía, porque vivía enferma, con mucha migraña, me sentía el cuerpo, para todos quienes están aquí, me están escuchando, y quienes van a ver esta presentación en diferido, que sepas que tu cuerpo físico habla, ¿sí? Tu cuerpo físico también manifiesta lo que tú como conciencia, tú como esencia, como alma, no has querido ver. Entonces, todos los conflictos que yo quise como, ay, no pasa nada, ¿no? Entonces, cada pelea con mi expareja o cada conflicto mío de sentir que no era suficiente, de sentirme mal, el no prestar atención a todas esas situaciones de la vida y seguir acumulando dolores y dolores y dolores porque creemos que somos valientes, porque creemos que, ay, no pasa nada, ¿sí? Es que no hay que llorar, ¿no? La vida es así, es difícil, hay que seguir adelante y ya está. No, hay que darnos espacio para ver, para sanar, hay que darnos espacio para reconocer qué está pasando en nuestra vida. Entonces, en ese momento de ya no puedo más, yo sentía que literalmente me iba a morir de tristeza, de dolor, porque no quería la vida que tenía, aunque aparentemente lo tenía todo, no quería la vida que tenía, era como una sensación de estoy en el lugar equivocado. ¿Les ha pasado alguna vez que han sentido esa sensación de estoy en el lugar equivocado? ¿No? Es como ver una película, como ver una Matrix y decir, no, debe haber algo más. ¿Sí? Así me sentía. Y en ese momento hice este proceso de rendición. Yo no creía en Dios. Les contaba que tuve una formación católica, pero en esa formación católica desde muy niña yo me cuestionaba, no puede ser que Dios sea un hombre que premie o que castigue. O sea, yo no puedo creer que haya un Dios así, de esa manera, ¿sí? Yo, desde muy niña, de 9 años, 10 años, el seminarista no la pasaba nada bien conmigo porque yo siempre levantaba la mano y decía, eso no es así, eso no puede ser así. No, yo no sabía darle una explicación de lo que yo sentía, pero para mi parecer no era como él me explicaba ese Dios, ¿verdad? Entonces, pues estaba peleada con ese Dios, estaba peleada con ese concepto de Dios, entonces no creía en Dios. Pero en ese momento de ese proceso, y que los invito a todos aquí que también vivan ese proceso de rendición, de si sientes que algo en tu vida no funciona, no importa la edad que tengas, si sientes que algo no funciona, que algo está mal, pide guía. Entonces, yo simplemente una noche le dije a Dios, tuve una conversación con Dios, primero retándole, le dije algo así como, si de verdad tú existes, muéstrame que existes, muéstrame que es verdad, que puedo creer en ti, que de verdad existes. Y después fue ese, quiero ser feliz, lo único que quiero es ser feliz. Yo no pedía dinero, yo no pedía abundancia, yo no pedía nada, yo solo pedía ser feliz. Y en ese pedir ser feliz me comprometí, porque esa es otra cosa que a veces no hacemos. Pedimos y pedimos y pedimos a Dios, pero luego no nos comprometemos y no hacemos nada. Entonces, en ese momento también, en esa conversación que yo sentía que era yo con yo, ¿no? No había nadie que me respondiera. Pero en mi alma sentía que estaba ahí, sí, estando acompañada y sostenida. Y entonces me comprometí con que yo iba a hacer lo que tuviera que hacer para ser feliz. Entonces, mis palabras fueron, Dios, muéstrame, si tú existes, muéstrame el camino, dime qué tengo que hacer, que yo lo voy a hacer. Y bueno, de ahí en adelante empezó a ocurrir la magia, dolorosa al principio, dolorosa, pero fue absolutamente maravilloso. Y yo sé que esto a veces suena para muchos, si no han vivido un proceso de despertar de conciencia, esto suena esotérico o suena como muy... Hasta loco, muy... Sí, hay de todos los conceptos, pero no, por eso es volviendo al amor, porque es la verdad de quiénes somos. Y no necesariamente esto se trata de cómo vivimos desde esa creencia
de que hay un ser superior separado de ti. No, mi creencia y lo que yo he podido vivenciar en estos años es no hay, la divinidad no está separada de ti, al contrario, lo eres tú. Entonces todos aquí somos Dios, absolutamente todos. Y yo sé que si tenemos este paradigma, esta creencia de, no puede ser, o sea, la creencia religiosa de Dios, la palabra Dios, la connotación mental que tenemos, esto suena como así, no puede ser, ¿no? Porque nos enseñaron que estaba afuera, separado, ¿sí? Pero no es real. Sí, de hecho, en los evangelios Jesús decía que si tú estás en mí, yo estoy en el Padre, pues ya es la unicidad, todos hacemos parte de Dios. Bueno, Mónica, ¿y cómo te vuelves escritora? Viene este libro que ha sido todo un éxito, ¿y cómo puedes ayudar a las personas a través de este libro? Ok, bueno, me vuelvo escritora por la misma razón de lo que acabo de compartir. En ese ser guiada, fui guiada a ser mentora de vida, a ayudar a las personas en ese despertar y elevación de conciencia. Y bueno, un buen día recibí esa acción inspirada de escribir, de poner en letras y en un papel todo esto que ha sido también mi proceso. Pero lo más bonito de este libro fue, yo llevaba con esa acción inspirada muchos años, bueno, no muchos años, pero sí varios años. Eh, la primera vez que me llegó la acción inspirada, y quería saber de qué iba a escribir, y yo estaba muy joven y me perdí en la vida, como ya les conté. Pero hace algunos años, después de que empiezo a vivir mi propósito, recibí la acción inspirada de escribir el libro, pero luego había muchas dudas, porque si recuerdas que hablé de la mente egoica y hablé de nuestro ser, nuestra esencia. Entonces, pasaron muchas cosas antes de que yo en realidad dijera, bueno, me voy a sentar ahora sí a escribir en serio. ¿Sí? Pero cuando lo hago fue un día 11 de abril justamente, hace un año, y lo recuerdo muy bien porque literalmente me despertaron en la madrugada como váyanse a escribir, ¿no? O sea, yo ya la idea venía ahí, pero nada que lo ejecutaba. Y fue esa sensación de recordar, wow, bueno, también creo en la numerología, yo soy número 11 de nacimiento y todos tenemos por fecha de nacimiento una misión especial. Y entonces es darme cuenta, bueno, hoy es día 11, yo soy número 11, bueno, esta es mi misión, lo que acá me siento y lo hago. Y, en realidad escribirlo fue muy lindo, fue muy sencillo. O sea, en 15 días, tú sabes, Freidman, en 15 días más del 60% del libro lo escribí, creo que como el 70% del libro lo escribí y ya tenía la idea, o sea, todo el mapa de cómo iba a ser el libro. Y esto no vino de mi mente, no vino del ego, ¿sí? Vino de mi esencia, vino de ese ser que somos todos, ¿sí? Y de ese entender, ok, tengo un mensaje que dar, tengo un mensaje que compartir, y aquí estoy, siguiendo con el compromiso que hice desde el año 2017. Bueno, pues este libro contiene una, una investigación realmente también muy exhaustiva sobre el tema. Creo que mucha de esta información ahora yo no lo sabía, pero bueno, sí, te fue muy bien en el proceso de escritura, pero sí realmente hay, en resumidas cuentas, todo un proceso de transformación. O sea que quien lea este libro comienza siendo uno y termina siendo otra persona. Eso sí, sin lugar a dudas. Así que, pues, Mónica, felicitaciones. Quiero contarles a todos ustedes que Mónica estará firmando el libro Volviendo al Amor aquí y también estará disponible el resto de la feria en el stand 313 del pabellón 3, primer piso. Entonces, pues nada, no queda más sino que felicitarte, Mónica. Mañana tendremos otra conversación, agradecer al espectador por este espacio y darte un aplauso muy grande. Gracias. Bueno, gracias a todos. Y para cerrar, sé que aquí estuve hablándoles mucho acerca de esta área espiritual que a veces tenemos tan olvidada o que más que olvidada,
tenemos esta distorsión, ¿verdad? Para ser espirituales no necesariamente hay que ir a la iglesia, no necesariamente hay que meditar. Para ser espirituales no necesariamente hay que tener prácticas espirituales. En realidad, la mejor práctica espiritual es observarnos todos los días, observarnos a cada instante, quiénes somos, quién estoy siendo, cómo me estoy sintiendo y qué es lo que quiero crear para mi vida, ¿sí? Y escuchar nuestro corazón, escuchar esa guía, que a veces entendemos que se llama intuición, ¿sí? Es escuchar esto. Otra cosa que quería también compartirles, el libro está escrito como un programa. Él integra en él, integré la neurociencia, la psicología y la espiritualidad. Más que un libro de lectura, vas a conocer algunas cosas mías, detalles míos, muy personales, pero no es un libro autobiográfico, al contrario, es un programa de 28 días, un programa en el que vas a vivir todo un proceso de tomar conciencia, de aceptación de quiénes somos, porque a veces es como, creemos que todo está bien en la vida, ¿verdad? Que tenemos todo perfecto, todo bajo control, pero luego no tanto, ¿verdad? Entonces, en este libro planteo diferentes herramientas prácticas de neurociencia, psicología y espiritualidad para que puedas justamente alcanzar esa sanación, esa transformación y lo más importante para mí, reconexión espiritual. Por eso ese es el proceso, sanación de emociones, luego transformación mental y luego reconexión espiritual, y eso es volviendo al amor, entonces volver al corazón. Pues fue Charlas de Café desde la Feria Internacional del Libro Bogotá 2023, celebrando los 35 años en la presentación del libro de Mónica de León, Volviendo al Amor. Una transmisión más de Charlas de Café. Hasta una nueva oportunidad.